Bueno, bienvenidos. Entonces, esta semana estamos hablando de la relación entre democracia y la idea de ciudadanía global. Y hoy estoy charlando con la profesora Ingrid Silva, que trabaja en la coordinación de humanidades y también tiene un enfoque en la filosofía política. Entonces, Ingrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Maravilloso. Bueno, entonces empezamos con la pregunta principal de esta semana, que es si existe una relación necesaria entre el ser ciudadano y el ser democrático. Bueno, esa pregunta puede resolverse necesariamente o no necesariamente tratando de establecer si existe una relación directamente entre ciudadanía y democracia. Eso nos tiene que llevar de alguna manera a tratar de responder o por entender por separado los dos conceptos, democracia y ciudadanía. Si hablamos en términos de democracia, ¿de qué debemos entender por un régimen democrático? Pues sobre eso se ha dicho bastante. Hay una definición alrededor del concepto que a mí me parece que es importante cuando hablamos sobre entender un Estado constitucional que se reconoce como democrático. Y es que la democracia, no es como un horizonte al cual uno llega, sino que es un proyecto, lo que significa que siempre está en construcción. Y esa manera de entender la democracia, el régimen democrático, como aquel que siempre está en proceso de construcción, significa también que es un régimen que no está dado de manera definitiva, o sea, que no podemos dar por sentado cuando comprende, por ejemplo, cuando se comprende como un régimen de libertades. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera debemos entender que siempre el régimen democrático es un régimen, no dado necesariamente y no puede mantenerse necesariamente si no se esperan unas condiciones que puedan hacer que siempre se mantenga. Desde Cornelius Castoriadis reconoce el régimen democrático como un régimen trágico, en la medida en que no está dado, que siempre está propenso a que pueda ser reversible. O sea, la idea de que llegamos allá y de allí no hay un retroceso, eso es falso. Siempre podemos volver a una forma de gobierno distinta. De hecho, no es el horizonte necesario único que existe, sino que incluso podemos inventarnos otra cosa como sociedad. Entonces, el régimen democrático es un régimen siempre que está, por decir, de alguna manera inestable. Eso requiere entonces unas condiciones que sean propias para que se mantenga. Uno son unas condiciones que tienen que ver con lo jurídico, o sea, que tienen que ver con lo constitucional, que tiene que ver con esa capacidad institucional de establecer cuáles son los deberes y cuáles son los derechos cívicos. Pero también requiere otra condición que tiene que ver con una ciudadanía, que pueda hacer que ese régimen trágico se mantenga y es lo mejor, se fortalezca. Entonces allí hay la relación entre la ciudadanía y democracia. Ahora, ¿qué tipo de ciudadanía se requiere para un régimen democrático? Pues obviamente una ciudadanía que se permita el despliegue en la acción política. Esto es una ciudadanía participativa, lo que requiere un componente de la sociedad civil que esté informada, que sea capaz de generar pensamiento crítico, que sea capaz de argumentar públicamente. O sea, se requiere de una ciudadanía que efectivamente se despliegue en su acción política. Esas son, digamos, dos condiciones necesarias para un régimen democrático, un régimen de libertades. Entonces ahí está la relación entre ciudadanía y democracia. Sin embargo, esa relación no siempre ha sido así, a través de la historia, pero si hoy hablamos de que nos constituimos como sociedades democráticas, sociedades de apertura, se requiere una ciudadanía fuerte, activa, no pasiva. Por eso hago, digamos, ese delineamiento sobre una ciudadanía que despliegue su acción política. La forma en lo que tú describes las condiciones de una ciudadanía participativa, parece que es mucho más fácil arreglar esas condiciones al nivel del Estado, de nación. ¿Es posible arreglar esas condiciones al nivel mundial o global?
Es precisamente una de las discusiones que vienen a momento de tratar de definir esa ciudadanía participativa. Porque uno podría decir, bueno, la ciudadanía está anclada también a un territorio, está anclada a una nación, que de hecho constitucionalmente esa nación es quien otorga esos derechos y deberes cívicos. Y es que, por ejemplo, reglamenta todas las reglas del juego, que dice cómo podemos movilizarnos en la vida cívica y demás. Pero esta ciudadanía participativa que requiere esas condiciones jurídicas y constitucionales, debe uno incluso poner en cuestionamiento en ese despliegue de acción política debe poner en cuestionamiento incluso esas mismas condiciones en las que nace. De alguna manera uno podría relacionar esto con ciudadanía global, en la medida en que yo soy ciudadano del mundo. Si de alguna manera puedo ser capaz de ver mi participación como ente en esta humanidad que conversa con todos esos problemas que son de carácter social, que son de carácter ambiental, que son políticos, que superan la barrera de la nación y del territorio. Yo creo que en esa medida sí se puede hablar de una ciudadanía cosmopolita, entendida como la capacidad para participar en esa acción política que nos converge a todos como ciudadanos, que nos converge a todos como seres sociales. Como hablábamos ya alguna vez, no se trata de que yo pueda tomar decisión o que yo pueda votar por el presidente de otra nación o que yo pueda tomar necesariamente decisiones sobre cómo se crean proyectos o legislaturas a propósito de un problema en X nación. No se trata de ese tipo de participación política, sino de ver cómo mis acciones desde el lugar en el que estoy sobrepasan incluso las barreras territoriales, las fronteras de nación y afectan la vida de otras personas. Entendido de esa manera, tiene sentido pensarse entonces en que seamos ciudadanos no solamente sobre el territorio, sino ciudadanos del mundo. Me parece muy interesante que estás destacando como una relación recíproca entre democracia y ciudadanía. O sea, las dos tienen una dependencia recíproca, ¿no? Hemos hablado de eso en el curso también, utilizando ejemplos como monumentos o como la nación. O sea que el monumento siempre tiene una relación recíproca con la persona que está viéndolo. O sea, el monumento necesita que la persona reconoce su significado como monumento para ser monumento. Pero al mismo tiempo tiene una forma de enseñar o educar a la persona sobre un evento histórico, sobre el significado del monumento. Entonces, me parece que estás hablando de la democracia forma ciudadanos, mientras que los ciudadanos están formando la democracia. Sí. Entonces, ¿cómo se forman, educan, construyen ciudadanos democráticos? Mira, yo ahorita hablaba que esa lectura que hace Castoriadis sobre que el régimen democrático es un régimen trágico apunta precisamente a esa relación recíproca. Uno dice, bueno, ¿cómo debo educar aquello que precisamente es lo que forma la democracia, pero a la vez ese régimen es lo que transforma también a ese individuo, en lo que se requiere para que ella siga funcionando? O sea, esa relación recíproca es bastante compleja, sobre todo cuando en las condiciones actuales quizás seamos una ciudadanía más o menos activa en algunos casos, más bien pasivas en otros, incluso podemos ser apáticos, podemos ser desinteresados por la cuestión política. Entonces, ¿cómo hacemos que esa democracia funcione? Y claro está, el papel importante entre la relación entre democracia y ciudadanía, relación de lo cual se ha escrito tanto en filosofía y en otras áreas, tiene un componente que a veces es un poco rezagado, que a veces no se ha hecho, digamos, no se ha pensado con finura. Aunque otros autores ya lo han hecho, tal vez ha sido quizá ignorado a través de la filosofía política en su historia moderna y contemporánea. Tiene que ver que en esa relación democracia y ciudadanía es una relación realmente triádica. ¿En qué sentido? En que no podemos hablar de democracia
ni podemos hablar de ciudadanía informada, participativa y activa si no se educa a esos ciudadanos. O sea, la relación es entre educación, democracia y ciudadanía. La educación es la que permite ese puente, precisamente. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos formando en nuestras aulas de clase a profesionales, o incluso lo podemos ver desde antes, desde niños en primaria, secundaria, educación terciaria y universitaria, no solamente estamos formando, ¿sí?, a entes, individuos que van a estar, digamos, aislados en un mundo, sino precisamente tienen que tener lugar en este mundo social. En esa medida estamos también formando ciudadanos. En lo que tiene que ver con la educación superior y universitaria, es importante que se tenga presente que la educación tiene ese papel transformador sobre los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos formando profesionales en un área específica de conocimiento, sino que estamos formando ciudadanos, porque más allá de ser profesionales, somos unos ciudadanos, somos vecinos, somos padres, somos madres, somos mujeres y hombres que se relacionan constantemente en todos los ámbitos de la vida. Entonces se requieren unas habilidades especiales para eso. Se requiere que yo pueda ser capaz de reconocer el otro con toda su diversidad, ser capaz de reconocer que a pesar de esa diversidad en opiniones, en manera de vestirse, en lugares de procedencia y demás, es un sujeto de derecho. Y que yo tengo también deberes entonces con esa otra persona. Eso entonces nos apunta a que hay unos mínimos morales, unos mínimos democráticos, unos mínimos, como se les quieran decir, que nos pueden permitir esa conversación y ese reconocimiento con el otro. Ese otro que tengo inmediato, pero esa capacidad que yo puedo desplegar con ese otro inmediato, quizá también me sirve para poder entender ese otro que me es más lejano, que yo pueda entender los conflictos que suceden al otro lado del mundo y en qué medida eso que está pasando allá afecta directa o indirectamente, ¿sí?, muchas de las cosas que nosotros pensamos, cómo las ponen en jaque, cómo las cuestionan. O sea, el mundo es un reflejo también de lo que uno puede o no ser. Entonces la educación, digamos, tiene que darse a la tarea de formar en esa medida. Por eso la educación humanística reviste una gran importancia, porque es la que permite precisamente que hagamos esa conversación. Gadamer, yo utilizo este término de conversación como lo utilizaba Gadamer, en la idea de que nos permita hablar desde distintos horizontes y fusionarlos. Esa conversación con el mundo. Así como uno conversa incluso con un libro, yo puedo conversar con otros. Y eso es lo que permite precisamente una apertura. La democracia como régimen es un sistema de apertura. Por eso la ciudadanía en ese sentido tiene que ser también de un despliegue, de una apertura ante el mundo, como se me presenta con todas sus variables, ¿sí? Y tengo que tener la capacidad y la responsabilidad de responder a lo que eso significa. Hay una tendencia en el mundo hoy en día de personas que intentan rechazar este tipo de educación en términos de decir que es más que todo formación en una doctrina. O sea, las personas están no consumiendo educación, sino están consumiendo propaganda, que al final va a servir los intereses de las globalistas, las personas que están sacando muchos beneficios de ese proceso de globalización. ¿Tú crees que es la verdad? ¿Es algo que deberíamos evitar? ¿Es algo que deberíamos rechazar? ¿Una idea que deberíamos rechazar porque no existe? No necesariamente, o sea, cuando existe la posibilidad de pensarse ese tipo de ideas es porque de alguna manera pueden ser posibles. O sea, la idea de que cuando hablamos de ciudadanía o ciudadanos del mundo, también tiene ese otro margen. La idea de que no todos en esa medida podemos movilizarnos de la misma manera. No todos estamos desde el mismo lugar de arranque en la vida. O sea, hay unos que tienen las posibilidades de, por ejemplo, de entender esa ciudadanía mundial como una forma de tener un mercado más amplio, donde ya la aldea global se convierte como ese lugar de extracción de muchos recursos. Entonces también una dinámica económica que no se puede desconocer.
sobre todo en este mundo donde impera un sistema capitalista duro que tiene incidencias en lo político. Entonces las políticas, la institucionalidad política puede estar muy de la mano con esa idea de un ciudadano del mundo capaz de moverse y capaz de extraer de riquezas y demás de pronto de otros tipos de territorios que no tienen esa misma posibilidad frente a los otros. No hay que desconocer esas lógicas. Pero lo que yo creo que nos puede permitir una formación en ciudadanía global es precisamente ser capaces de ver eso, de cuestionarlo y de enfrentarlo. Si no, no podríamos ser capaces. Entonces, lo que tiene que ver con una educación cívica que contemple ya sea ciudadanía global, que contemple ya sea una ciudadanía participativa, ciudadanía democrática o las distintas formas que le han querido llamar de lo que puede ser mejor o no para una educación cívica, es que se desarrolle el pensamiento crítico precisamente para hacer frente a todas las posibilidades que surgen cuando nosotros hablamos de que el mundo es nuestra casa. ¿Sí? Eso se da para muchas cosas y lo vivimos a diario, sobre todo cuando somos países en vía de desarrollo que sufren los coletazos, por ejemplo, de países capitalistas fuertes. Entonces, es ver en el lugar en el que yo estoy y cómo me relaciono con eso, de manera crítica y de manera fuerte. Tú has indicado varias capacidades en esta conversación importantes para un ciudadano. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse o expresarse. Entonces, ¿cuáles otras capacidades se requieren para desarrollar la habilidad de ejercer una ciudadanía? Si lo hablamos en términos de ciudadanía mundial, de ciudadanía global, pues hay algo que es muy importante para esa conversación y es tener la capacidad, por lo menos, de imaginar el lugar del otro. No necesariamente cuando hablamos de que somos ciudadanos del mundo significa que nos vamos a movilizar por todo el mundo y ver la realidad y tantearla y verla frente a nosotros. Eso quizás en la realidad de muchos es imposible. Hay quienes ni siquiera nunca salen de su propia ciudad o de su propio pueblo. Pero eso no significa que no puedan tener por lo menos la capacidad o de enseñársele y educársele la capacidad de imaginar el lugar del otro. Entonces la imaginación narrativa, como lo llaman Newman, es una de esas capacidades, poder imaginar las situaciones de los otros. Pero no es solo un imaginar, digamos, arbitrario, es un imaginar que está sobre un conocer de la historia de las distintas etnias, culturas, de los distintos grupos que han sido marginados, o sea, conocer de esa historia y conocer esa historia que ha sido contada por los ganadores, los vencidos, los oprimidos, o sea, desde todos los focos posibles. No una historia de datos, sino una historia de contextos. Entonces esas son habilidades que se requieren. Se requiere obviamente para eso habilidades para la argumentación, habilidades para el pensamiento crítico. Son importantes para desarrollarlas en el aula. En esa medida se puede uno pues, pensar de que se desarrollan incluso unas capacidades morales y que nos puedan permitir esa conversación. Cuando yo puedo ser capaz de imaginarme al otro, con todo lo que eso significa, incluso puedo desarrollar empatía. Puedo ser capaz de ponerme en el lugar del otro y ver cuáles son, digamos, las dificultades, cuáles son las mejores formas para darle soluciones en términos políticos, en términos técnicos, en términos científicos. Todo eso es lo que me permite una educación humanista, por ejemplo, en ese sentido. Solo tengo una pregunta más. ¿Usted nos puede sugerir o recomendar algunas prácticas diarias para desarrollar ese tipo de capacidades que estás señalando? Por ejemplo, leer las noticias de otras partes del mundo o algo así. Leer las noticias, claro, pero leerlas también siempre pensando en que lo que nos brindan los medios no es una verdad absoluta. No existen verdades absolutas. No quiero decir con esto que ahora que vamos a caer en relativismo y que todo lo que se diga es verdad, sino de ir agudizando precisamente el pensamiento crítico. Yo creo que hay otra forma. Cuando yo hablaba de ese imaginarse a los demás, hay otra forma incluso más didáctica, si se quiere decir, y es, por ejemplo, ver cine, pero ver buen cine.
conversarlo con los otros, leer libros, no necesariamente el libro de la clase, sino leer literatura. Ahí la literatura nos ofrece casos impresionantes, que nos mueven. La película tiene eso, que también me mueve y yo puedo empatizar con uno o con el otro. Esas son tácticas que puedo hacer yo, pero que también la puede hacer el profesor para acompañar ese proceso con sus estudiantes. Entonces, y como no desechar cualquier posibilidad de conocimiento. Yo creo que en este mundo tan especializado ha sido, digamos, un error creer que lo que no tiene que ver con mi especialidad es desechable. Es lo que no nos permite precisamente esa apertura que requerimos como ciudadanos para poder, si nos pensamos como sociedad democrática, fortalecerlo. Profesora Ingrid, eso fue una charla muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, nos vemos en otra oportunidad. Perfecto.